un tema que para nosotros es supremamente conocido. Es lo que tiene que ver con el género humano. Está bastante relacionado. Y aunque a través de las generaciones, desde Adán y Eva, se toman diferentes acciones, se tienen muchos conceptos, muchas opiniones, y se reacciona de diferentes maneras frente a una realidad que es el pecado. Sin embargo, ahí está permanentemente. Y ahí estará, al menos como iglesia tenemos que ir sorteando todos los días de nuestra vida, porque el tentador seguirá haciendo su obra, su trabajo. El único lugar donde ya no tendremos tentaciones, donde no seremos acosados aún por los deseos de la carne, las pasiones, los placeres, las cosas de este mundo. Tendremos la victoria total, rotunda, es cuando estemos en la presencia del Señor. De lo contrario, aquí el hombre más consagrado, el hombre más santo, el hombre más temeroso de Dios, declara la palabra del Señor que el pecado aún mora en él, aún tiene esas luchas. Nosotros hemos leído este relato y conocemos cómo entra el pecado en el mundo, cómo llega el pecado, y a través de la serpiente Satanás inyecta su maldad, su engaño, su mentira y todo lo que se iba a desprender por causa del primer pecado. Jamás se llegó a dimensionar, jamás se llegó a pensar
Y es a veces también en el imaginario y en la mente de nosotros que una cosa tan sencilla, pero que sencillamente está condenada por la palabra de Dios, puede acarrear consecuencias tan terribles, tan espantosas. Sí, porque desde el mismo momento que entra en el pecado, se comienzan a hacer unos cambios y unas transformaciones y comienzan a verse en unos comportamientos entre el mismo hombre y la misma mujer. Y desde la caída del hombre hasta nuestros días, el pecado no ha cesado, Satanás no ha cesado de seguir su obra y su actividad. No ha sido cesante el pecado, al contrario, el pecado se ha seguido extendiendo y multiplicando a través de las generaciones. Y cada vez el pecado en cada generación adquiere unas dimensiones muy características de las generaciones. Por decir, en nuestras generaciones, en virtud de la tecnología, de la ciencia, de todo este conocimiento, el pecado ahora se está manifestando y está obrando y está llegando a la sociedad, a nuestros niños, a las generaciones a través de los medios. Antes, las generaciones pasadas no tenían estas formas. Sin embargo, se hacían y se practicaban esos pecados. Se hacían y se practicaban muchas cosas perversas e inmorales. Ahora se han avanzado, por decir, en el avance Satanás ha aprovechado todo ese conocimiento y toda esa ciencia para llevar y esclavizar y someter y hacer que la gente peque. Usted puede tener su computador, usted puede tener su tablet, puede tener su celular y puede prestarle un gran servicio para la comunicación, pero también hay en esos elementos tan tecnológicos, tan científicos, Satanás puede aprovechar para llevarlo a usted a una vida de esclavitud, de pornografía, de morbosidad, de inmundicia, de ver cosas asquerosas y horribles que se hacen y se practican en nuestros días. No es extraño también muchos de los pecados que se están practicando ahora, se practicaron desde los tiempos antiguos. Cuando usted lee la ley, está prohibida ver la desnudez de los familiares, de los seres queridos, del papá, de la mamá, y tener estas cosas. Era condenado, era rechazado, y había razones muy poderosas para censurar eso y sancionar eso y declarar lo que no era correcto hacer eso. Sí. Pero ahora también en nuestros días es muy fácil acceder a muchas cosas inmorales, y yo voy a mencionar también que en la antigüedad había, por supuesto, el homosexualismo, la prostitución, el lesbianismo, había el culto a los muertos, había coito con los animales, cosas aberrantes, cosas sucias. Y en nuestros días eso no ha cambiado, eso se sigue practicando. Solo que ahora se lo tienen ahí al alcance para que usted lo vea, para que usted lo aprenda, para que usted lo pueda hasta realizar. Y muestran todos a través de los medios esa inmundicia y esa oscuridad tan terrible de pecado y de forma de pecar y ofender a Dios. Y envilecerse la persona y esclavizarse la persona y la persona hundirse en hábitos, en costumbres, en vicios asquerosos y sucios. De ahí la necesidad de uno tener mucho cuidado, qué es lo que está viendo en internet, qué es lo que está usando a través de los medios, qué está oyendo. Pues que también se oye, no solo se ve, sino se oyen cosas, se escuchan cosas en relación con la fe, en relación con las verdades bíblicas. Ahora a través de los medios muchos maestros están sacando herejías, están negando muchísimas verdades de las Sagradas Escrituras. Y hay hermanos engolosinados en esas herejías ahí, creyendo esas herejías que se están enseñando, porque no se ha hecho una consideración exhaustiva o precisa de las Sagradas Escrituras, sino lo que ellos dicen, lo que a ellos les parece. Nosotros encontramos en nuestros días, y yo no estoy desacreditando el conocimiento humano,
ni estoy diciendo que eso no se debe hacer, pero los maestros modernos nos hablan en arameo, porque la Biblia tiene unas partes en arameo. Entonces ellos aprenden arameo, y desde el punto de vista de arameo, que hay porciones de la Sagrada Escritura, entonces dan sus explicaciones. Han aprendido el griego, han aprendido el hebreo. Entonces estos maestros, con ese conocimiento, con esa ciencia de la lengua, del conocimiento, entonces dan las interpretaciones y las traducciones de lo que dice el texto sagrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que yo puedo ser una persona que conozco el griego, que conozco los idiomas en que fue escrita las Sagradas Escrituras. Pero si yo no tengo la experiencia, la revelación y el conocimiento y la vivencia con el Espíritu Santo en mi corazón, entonces yo voy a darle una interpretación y una aplicación al texto sagrado racional, lógica, humana, mental y no espiritual de la palabra del Señor. Entonces fácilmente yo podría coger las Sagradas Escrituras en texto del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y negar el ministerio, negar la persona del Espíritu Santo, negar las manifestaciones del Espíritu Santo. Fácilmente lo podría hacer. Pero si es lo que está revelado en las Sagradas Escrituras, que el Espíritu Santo no es una persona, si es lo que está revelado en las Sagradas Escrituras, que el Espíritu Santo no hace manifestaciones, ni opera de una forma extraordinaria. No, la visión y la interpretación es desde la lógica, del conocimiento humano, pero no del espíritu de la palabra, porque la palabra es espíritu y es vida, es revelación. Y lo que está aquí escrito, que es espiritual, se tiene que aplicar lo que dice Pablo. Lo espiritual se interpreta espiritualmente. Es con el Espíritu. Es con la revelación del Espíritu Santo. Usted y yo estamos en la obligación de leer y leer las Sagradas Escrituras, pero pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, dame esa luz, dame ese entendimiento, dame esa claridad para entender esta palabra de Dios y aceptar esta palabra de Dios. O dame, Señor, esa sabiduría, ese entendimiento para cuando yo escuche una enseñanza, cualquiera que sea, yo me dé cuenta de lo que está diciendo, si está diciendo la verdad o está diciendo la mentira, o es un error doctrinal, porque Satanás está usando esos medios para torcer, para desviar, para apartar, para engañar al pueblo de Dios, y fácilmente se están yendo por otros caminos que no son los caminos de Dios. Lo más doloroso es y más triste es que el diablo no va al mundo a confundir el mundo, pues está haciendo su trabajo y ahí lo tiene. Pero ¿sabe a dónde quiere llegar el diablo? A los que han recibido la verdad, a usted que ha comenzado los caminos de Dios, a usted que se ha arrepentido verdaderamente al Señor, que le ha entregado su vida. Es a usted que lo quiere desviar, apartar, confundir, alejar de la presencia de Dios, para que usted ande por otro camino, por otra senda. La luz, la revelación que Dios le dio a Adán y a Eva, Dios de su palabra, era clara. Dios les dijo las cosas que debían hacer y las cosas que no debían hacer. Se las puso ahí bien claritas y bien precisas. Ellos sabían, en relación con los árboles del huerto, ellos sabían claramente, porque Dios les dijo qué es lo que tenían que hacer, de dónde podían comer, de dónde no podían comer. Pero viene Satanás con una nueva revelación, viene Satanás con una nueva interpretación y aplicación de la palabra de Dios, supuestamente. Viene Satanás de una manera astuta, con su vocabulario bien sagaz, bien astuto,
Y comienza a distorsionarle y a distorsionar la verdad de Dios, la revelación de Dios, la palabra de Dios, para que ellos se salgan de ese conocimiento y vayan y participen de un conocimiento, de una ciencia que no les traía la luz, sino que vino a traer la maldad, el engaño y el pecado al mundo. Los desvió. Los desvió. Y ese es uno de los trabajos del diablo. Uno de las armas poderosas del diablo es el engaño, es la mentira, es el torcer las sagradas escrituras, es no permanecer en la verdad, que es lo que habla tanto San Juan. Permanecer en la verdad y en el amor, en la revelación del Señor. Entonces aquí aparece el hombre con esa luz de Dios, aparece la mujer con esa luz de Dios, pero aparece el diablo con una nueva interpretación de la palabra de Dios. Y esa nueva interpretación era perversa, era malvada. Y esa nueva interpretación a la cual ellos creyeron, a la cual ellos aceptaron, nos trajo todo lo que hasta estas generaciones hemos experimentado y hemos vivido, las maldiciones del pecado. Estamos así, salvo los creyentes que hemos tenido la experiencia de la salvación, viviendo